y me estoy refiriendo a, han presentado familiares de víctimas de, del episodio con el fentanilo contaminado, han presentado en el Congreso un proyecto de ley, acompañados por algunos diputados. Proyecto que entiendo yo apunta a darle un poco más de seguridad a lo que es, llamémosle, la ruta del fentanilo, ¿no? Desde que se produce hasta que llega al paciente. Pero vamos a buscar más detalles justamente hablando con la doctora Adriana Francese, que es abogada querellante en la causa que se abrió por este tema y es tía de Renato Nicolini. Renato murió tras haber recibido fentanilo contaminado durante su internación en el hospital italiano acá en La Plata. Adriana, ¿qué tal? Mariano Pérez de Ulat es mi nombre. Buenos días, ¿cómo va? Hola, buen día, Mariano. Gracias. Gracias por atenderme, muy amable, Adriana. Bueno, ¿me puedes contar un poquito a qué apunta bien el proyecto que han presentado el otro día? Sí, bueno, las familias han estado preparando un proyecto durante todo este tiempo, eh, que por supuesto hemos compartido con ellos también la información de la causa, las dificultades que llevaron a, a tener que sortear un montón de muchísimos obstáculos con respecto a encontrar no solamente las ampollas que habían sido detectadas con contaminación bacteriana, con bacterias multiresistentes, sino también a qué paciente se le había aplicado, ¿no? En un momento con los allanamientos y la documentación de las droguerías se supo cuáles eran las instituciones hospitalarias que habían adquirido esta droga, pero fue muy complicado, muy complejo dar con las personas a las que se les había aplicado. Mm, claro. Comenzamos con un número muy pequeño en el Hospital de La Plata que realizó la denuncia, que detectó este problema, que comenzaron siendo 15 víctimas, luego 18, y por una búsqueda incesante de la justicia, sabiendo y teniendo a la vista la cantidad de ampollas del lote que se había alcanzado de distribuir, porque eran dos lotes, ¿no? Dos adulterados, Ujú. y uno solo se llegó a aplicar, gracias a Dios, a las personas que, así todo, siendo uno solo de los lotes, afectó a más de 100 personas, Claro. 160 personas con algunos sobrevivientes también. Claro, porque recordemos que al Entonces, principio no se sabía que había muerto por eso, la gente. exactamente, Claro. exactamente, las personas fallecían, supuestamente era una infección intrahospitalaria, pero luego con la investigación surge que todas estas personas que fallecían tenían una infección derivada de estas bacterias multiresistentes que eran muy difícil de controlar, de combatir, Ujú. y terminaban llevándolas en su mayoría a la muerte con un sepsis, fallas multiorgánicas, y esto generaba el deceso de las personas. Pero por supuesto las personas, los familiares que quedaban no sabían a qué se debía, sí tenían esto de ser algo muy inexplicable, esta sensación de cómo puede ser, gente tal vez que entraba por cirugías menores. Esta droga es aplicada muchas veces en quirófanos por las cirugías, porque se utiliza como Como anestesia, además anestésico, de como claro, analgésico. claro. Entonces entraban por cirugías como vesícula o hernias y, y no salían. Entonces era una sensación rara de que algo más pasaba, pero por supuesto que las familias no lo sabían. Muchas se terminaron enterando, escuchándolas a ustedes, las noticias, los medios, los familiares primeros que salieron a contar lo que pasaba con esta necesidad de que las personas sepan en realidad lo que les pasó, ya que nadie lo comunicaba, ningún hospital, ninguna institución se comunicaba para informar. Están dentro de una causa, las historias clínicas están siendo peritadas por un cuerpo médico, nadie avisaba absolutamente nada hasta el mes de agosto en que el juzgado comenzó a llamar a las Claro. familias eh, y comentarles que estaban dentro de esta investigación, que estaban siendo peritadas las historias clínicas de sus familiares, y bueno, en ese entonces ya comenzaron a tomar verdadero conocimiento de lo que había pasado tal vez en el mes de abril o mayo, varios meses después. Claro. Pero me estabas contando bien a qué apunta el proyecto. El proyecto es por este tema de todo esto tan engorroso que fue encontrar a las personas damnificadas, apunta desde la fabricación de estas
de estos medicamentos, de estas opioides tan fuertes, no solamente del fentanilo, sino también de otras drogas, sus controles, hasta la aplicación en la cama del paciente, tener un número, una secuenciación de cada ampolla que permite saber en tiempo real y conocer qué es lo que sucede con cada una de esas ampollas, dónde están, y Bien. si hay un desecho o se rompen o se descartan por vencimiento, saber que verdadera y efectivamente sea así, porque también, como sabemos, son utilizadas para un desvío ilegal, para un comercio ilegal y otros usos que no son los usos medicinales, ¿no? Bueno, lo Lo que vimos nos con los anestesistas, utilizan. viste que usaban justamente el fentanilo Exactamente, para tener un estado así de sopor y se claro. drogaban con eso, digamos. Sí, lo utilizan para como droga Claro, y esto de no tener una trazabilidad permite esto del desvío, porque no se saben las ampollas dónde están, porque no es obligación del centro hospitalario tampoco saber a qué paciente se le aplicó, si hubo algún descarte de 1, 2, 10 ampollas, si se vencieron determinada cantidad y las tuvieron que enviar a destrucción. Entonces, esta ley de trazabilidad lo que apunta es, en el inicio, proteger a las personas ya desde la elaboración, en los laboratorios, que haya más controles. claro. Los protocolos están, pero no se cumplen. No se cumplieron y ya lo vimos. No se cumplieron en lo más mínimo por el laboratorio HLB Pharma o Mm, Ramallo. sí. Y, Entonces ahora están trabajando los laboratorios y no tenemos la certeza de que sí se estén cumpliendo. y el proyecto dice que el controlador, ¿quién tiene que ser? ¿ANMAT? ANMAT, Bien. ANMAT que falló por supuesto en el control, si bien realizó inspecciones por medio de INAME, las inspecciones detectaron fallas graves, fallas críticas, pero no se actuó a tiempo, como siempre se llega tarde, Tarde, se hace una después, inspección claro. en noviembre, esto se fabrica en diciembre, en febrero se los inhibe para que sigan fabricando, pero así todo tampoco se retiró del mercado lo que ya se sabía que estaban fabricando en estas malas condiciones. Claro. Decime, yo estuve Entonces, viendo que el día de la presentación estuvieron la diputada Pagano, el diputado Paulón, la diputada del PLA, Castillo, alguno más. En líneas generales, ¿ustedes se sintieron acompañados por la política en este tema? ¿O se no, sienten medio no, solitarios? las familias sienten un olvido tremendo luego del boom, digamos, de todo esto del caso Fentanilo, que creemos que es muy grave y que no le están dando la entidad que esto requiere, porque requiere acciones, Ujú, requiere que la justicia, por un lado, que lo está haciendo, y por el otro, el gobierno y los legisladores tomen cartas en el asunto. Se hizo una comisión investigadora en donde en varias sesiones que asistimos los familiares contaron lo que pasaba, asistió el juez, contó estos problemas que hubo para detectar las ampollas, o sea, recuperar estas ampollas contaminadas para que no sigan afectando a la población por esta falta de trazabilidad y detectar a qué personas se les había aplicado también para saber quiénes eran los verdaderos damnificados en esta causa. ujú. Entonces, luego de eso, todos comprendieron que era indispensable una ley de trazabilidad exhaustiva, eh, pero luego de eso quedó en proyectos que nunca se trataron. Entonces, Claro. este año impulsamos por parte de las familias, con muy pocos legisladores, como bien lo decías, que acompañaron este proyecto que protege a la sociedad toda, ¿no? Ujú. Estamos todos en cualquier momento, podemos caer en un sanatorio por cualquier tipo de dolencia, y el fentanilo es una droga muy utilizada, el propofol y todas las demás que necesitan tener una trazabilidad para Mm. saber La eh, industria se opone su de esto, ¿no? rentabilidad. La No industria farma... hemos tenido no hemos tenido acompañamiento de nadie. Se citó en las comisiones investigadoras también, bueno, se citó a la gente de ANMAT para que explique eh, cuáles eran sus normativas o en qué habían fallado o qué creían que debíamos modificar, que debían, ¿no?, los legisladores modificar en esas comisiones. No asistió ANMAT, no asistieron, el ministro de Salud de la Nación también fue citado en reiteradas oportunidades y no asistía por cuestiones de agenda. Entonces, es como una indiferencia sobre este tema. Tal vez sí
por cuestiones de conveniencia o lo que fuere, pero creo que la sociedad está en una situación de vulnerabilidad con un sistema de salud en estas condiciones. Ujú. La última te hago, ¿cómo están las familias respecto a la marcha de la causa que se está tramitando en el juzgado 3 de acá de La Plata? ¿Están conformes con cómo va? Sí, Bien, sí, las familias han tenido mucha contención por parte de todo lo que no han tenido por parte del Estado, digamos, lo han tenido por parte de la justicia, han tenido reuniones personales con el juez, inclusive cada una de las víctimas, han sido explicados a la manera que puedan comprender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está investigando, cuáles son las dificultades de esta causa que es enorme ujú, y que tiene varios legajos de investigación, ¿no? Por un lado están estas muertes con una causa muy médica, con peritajes del cuerpo médico forense, y por el otro lado también está la investigación a los funcionarios públicos que no actuaron cuando debieron para evitar este desastre que ocurrió con posterioridad, ujú. sabiendo que había fallas en estos laboratorios hace años. Bien, Adriana, Así que te agradezco que nos hayas explicado este tema. Esperemos realmente que los políticos acompañen un poco más esta cuestión, porque la verdad que como bien vos decís es una cuestión fundamental evitar que pase de nuevo lo mismo. Lo que lamentablemente los que exactamente. ya murieron no se los puede recuperar. ¿Por qué había entrado Renato al sanatorio? Renato tuvo un accidente en moto en Chascomús, donde vivía. Como no existe acá complejidad para el Claro. cuadro que tenía, que un golpe en la cabeza, se trasladó al Italiano de La Plata y ahí justamente habían comprado el fentanilo de la marca Sí, HLB y bueno, sí, sí, sí. ya no pudo recuperarse. Te agradezco estos minutos, ¿eh? Muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Gracias. La doctora Adriana Francese, abogada querellante en esta causa del fentanilo que se tramita en el juzgado 3